este lado va a crecer. Si este ángulo se cesara, sería más pequeño, este lado también sería más pequeño. Entonces está relacionado directamente con 13, ¿no? El ángulo X. Por eso está anotado aquí arriba el 13. Y aquí abajo el ángulo de 70 grados está relacionado con este lado, ¿no? Veamos en el dibujo. Aquí están los 70 grados y están relacionados con el lado celeste, ¿no? Con el lado R, que mide 13,42. Entonces así se hace la ley de senos, y luego saber despejar es cuestión de practicar, ¿no? Practicar, o vean el anterior video. Bueno, también vean el PDF, aquí está cómo se despeja poco a poco. Bueno, aquí tampoco está tan claro, ¿no? En el anterior video tal vez lo van a revisar, ahí debe estar más claro. Pero básicamente lo que he hecho es dar la vuelta primero a las dos divisiones. Aquí era 9 encima y el seno abajo. Aquí se da la vuelta, el seno arriba y el 9 abajo. Y también se da la vuelta al otro, el seno arriba y este lado abajo. Luego el 9 que está dividiendo pasaría a multiplicar aquí. Entonces a ver. Bueno, haciéndolo aquí para que ustedes lo revisen este video también. En esta fórmula que donde estaba ya dado la vuelta, les he invertido las fracciones, ¿no? El 9 hay que pasarlo ahora a multiplicar al otro lado, ¿no? Aquí está dividiendo, pero al otro lado tiene que pasar a multiplicar, tiene que pasar aquí un 9 por toda esta fracción, y aquí abajo ya tiene que desaparecer, ¿ya? Bueno, a ver, entonces desaparece y solamente quedaría el seno de X. Y así todo este 9 por todo esto da 0,7504. Finalmente, para que X se quede aquí solito, este seno tiene que pasar al otro lado, ¿no? Y pasa como seno a la menos 1. Pasa así, ¿no? En los calculadores está como seno a la menos 1, afectando a este valor que estaba aquí. Entonces ahí está el despeje, ¿no? Así se despeja poco a poco, y finalmente en la calculadora se anota este seno de 0,7504, y en este ejemplo sale el ángulo de 48,62 grados. Este es el ejemplo de la anterior clase, ¿no? Así que lo pueden revisar, y lo hemos resuelto parecido al ejemplo que ahorita lo estamos resolviendo. Ya es parecido, pero no es igual, tiene sus diferencias. En el análisis, por ejemplo, de los ángulos, el anterior ejemplo se ha analizado de diferente manera, ¿ya? Aquí está el análisis, sale todo un dibujo de varias cosas, ¿no? Un ángulo aquí arriba, un ángulo alfa aquí abajo, el ángulo X de todo esto, los ángulos salen aquí arriba, y el ángulo que se ha podido hallar 65 grados. Entonces es un poco diferente, tienen que analizar los dos casos para que tengan mejor entendimiento. Ahora hay una situación que no vamos a poder avanzar por falta de tiempo, que es los negativos de un vector, por ejemplo, el negativo de un vector, que sin embargo no lo vamos a utilizar tampoco, ¿ya? Es un concepto que sirve cuando se encuentran en un libro, digamos, con el vector menos a, ¿no? En algún libro se pueden encontrar con el vector menos a o menos b o menos algo, y ustedes no saben qué es, ¿no? Entonces aquí se explica qué es, ya van a revisar, y es muy sencillo. Solamente hay que cambiar esta punta de flecha que estaba aquí arriba, o que está en este lado, digamos, porque esta es un segmento de línea recta, ¿no? Donde la punta de flecha bien podría estar aquí arriba, podría estar aquí abajo. Pero si en el vector A está aquí arriba, en el vector menos A cambia de lugar, se viene aquí abajo. Eso nomás es el negativo, ¿ya? Van a leerlo esto, ahí está su explicación.
Todo se mantiene, solamente la punta de flecha cambia. En la práctica también les voy a enviar para que ustedes dibujen vectores negativos, ¿ya? Para comprobar si de verdad lo han estudiado esto. Luego, las de estas de vectores tampoco lo vamos a aplicar. Así que este tema, por lo corto que es este mes, porque solamente vamos a pasar 4 o máximo 5 clases, las de estas de vectores tampoco lo vamos a avanzar como clase virtual. Pero la explicación sí la pueden encontrar en el material que les he enviado de toda la parte de vectores. Todo este material que les estoy mostrando está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Así que las listas de vectores ahí la pueden estudiar y maneja este concepto de negativo de un vector, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, aquí fíjense, aparece el menos b, ¿no? Es el negativo del vector b, aparece eso. Entonces, esta a menos b se convierte en una suma a más el negativo del vector b. Entonces, de eso se trata las zesta de vectores, de convertir una zesta a una suma, pero en esa suma aparece el negativo de un vector. Así que cuando aparece el negativo de un vector, aplicamos este criterio de colocar la punta de flecha al otro lado, y así se puede hacer el análisis que nosotros querramos, ¿no? Como nosotros lo querramos hacer. Porque después ya, para lograr obtener las zesta a menos b, al convertirlo en una suma, aplicamos lo que hoy día hemos avanzado de sumar vectores, ¿no? Por ejemplo, en la suma gráfica, aunque no diga que aquí es a más b, no importa, cualquiera puede ser a y cualquiera puede ser b en este caso. Esto igual es una suma de dos vectores, ¿no? A más b, y se convierte en esto gráficamente y se convierte en esto analíticamente, ¿no? Con datos, con todo. Entonces, si ustedes saben sumar vectores, como ya hemos visto, si saben sumar con la ley de coseno y la ley de senos, y también el gráfico lo saben hacer, la suma de vectores. Si saben sumar bien vectores, así con todo, la zesta de vectores es lo mismo, solamente que aplicando un vector negativo. Ya, entonces esto tampoco lo vamos a poder ver por el corto del tiempo. Esto es lo que necesitamos ver. Y hoy día hasta aquí vamos a llegar, ya a la descomposición de un vector. Eso es lo que más tenemos que avanzar hoy día. Y se trata de lo siguiente. Tenemos un vector inclinado, ¿ya? Cualquiera puede hacer su inclinación hacia abajo, hacia arriba. El ángulo también puede ser cualquier valor. Pero el dato preciso también les voy a dar, ¿no? En el ejemplo. Pero, ¿cómo se descompone? Pues se puede descomponer, como dice aquí, de muchas maneras. Se puede descomponer de esta manera. Por ejemplo, aquí he copiado este vector A lo he copiado varias veces. Lo he copiado aquí, lo he copiado aquí, lo he copiado más abajo. Por lo siguiente. A ver, este está un poco desordenado, así que vamos a borrar ya lo que he notado como extra aquí, el despeje de X, esta parte que os he explicado, el cómo se despeja. Me estaba desordenando un poco el asunto. Sigue un poco desordenado, a ver. Sigue en espacio. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? En cuanto a la descomposición, les decía, vamos a necesitar copiar el mismo vector. Por ejemplo, este vector A, lo puedo copiar aquí. Esta es su copia. Y dibujo la cantidad de vectores que a mí me parezca para descomponerlo. Por ejemplo, es como ahora si el vector A fuese el atajo. Entonces, si yo estoy en este punto inicial o ustedes están en este punto inicial y luego con el vector A llegan a este punto final de acá,
La descomposición significa hacer un camino que ya no sea tan directo, que no sea como el vector A, así directo, sino hacer un camino de varias líneas. Por ejemplo, puedo ir primero hasta aquí arriba, luego puedo ir un poco abajo y luego de así me voy al punto de llegada. Y estos tres vectores celestes son las componentes de A, así se llama. O también pueden decir que el vector A lo hemos descompuesto en estos tres vectores. O si no, también el vector A puede ser igual, lo puedo volver a copiar aquí. Y no se olviden que es el camino, en este caso es el camino directo, desde este punto yendo directamente hasta este punto. Lo puedo descomponer en dos caminos ahora. Primero puedo irme hacia abajo hasta aquí y luego de ahí me voy hasta aquí, llegando al punto final, el punto de llegada. Entonces aquí lo he descompuesto en dos vectores. Aquí estaba en tres vectores de esta manera, aquí está en dos vectores de esta manera. También lo puedo descomponer en cuatro vectores de esta manera. Puedo ir hacia arriba, luego hacia este lado, luego hasta abajo y luego desciendo al punto de llegada y ya está descompuesto en cuatro vectores. Eso ya es arbitrario, ¿no? Se puede hacer una infinidad de descomposiciones. Pero la descomposición que necesitamos saber es esta de aquí, la que está aquí a la derecha. ¿De qué se trata esta descomposición? Miren, el vector A, en este caso vamos a decir que es el vector original, ¿ya? El vector de inicio que queremos descomponer, ¿no? De ese vector original hay que dibujar un triángulo rectángulo. ¿Cómo? Pues como les he explicado en las anteriores descomposiciones, hay que empezar del punto inicial del vector, que es este, y llegar hasta el punto final, ¿no? Que es donde está la punta de flecha. Ahí hay que llegar, pero ahora con caminos horizontales y verticales, así lo vamos a decir. Entonces, de este punto, por ejemplo, yo puedo ir horizontalmente, ¿no? Tratando de llegar siempre a este punto final, ¿no? Tendría que ir desde este punto inicial, horizontalmente, tengo que ir a la derecha y me detengo aquí, porque miro hacia abajo y ahí está la punta de flecha, ¿no? Ahí tengo que llegar. Entonces me detengo ahí y ahora verticalmente bajo y listo. Con estos dos caminos o con estos dos vectores azules ya le he logrado llegar al punto final o al punto de llegada. Y he logrado además que los caminos sean uno que sea horizontal y que el otro sea vertical. Cuando logro eso, se llama descomposición en el eje X, que sería este vector, y en el eje Y, que sería este vector, ¿no? Descomposición en los ejes X y Y. Pero la otra manera es la siguiente. A ver, voy a recordar esto un poco aquí. En vez de irme primero horizontalmente, puedo irme primero verticalmente, ¿no? Entonces la otra manera de hacer esto es así. Siempre desde el punto de inicio. Ahora, para llegar a este punto final, primero puedo aplicarle una vertical, yéndome hacia abajo. Me voy hacia abajo y me detengo ahí, porque miro a la derecha y ahí está más o menos, ahí está donde tengo que llegar, ¿no? Entonces me detengo ahí. Y de ahí le aplico el camino horizontal. Y listo, ¿no? Con esos dos caminos también logro llegar a la meta, ¿no? Al punto de llegada. Le vamos a cambiar de color a esta otra solución. Y lo vamos a marcar un poco más grueso para que se note. Hay dos soluciones entonces, ¿se han dado cuenta? O bien voy con el camino celeste o azul, o bien voy con el camino verde. Los dos son lo mismo, porque este vector es lo mismo que este vector, ¿ya? Y este vector es lo mismo que este vector. Entonces, cualquiera de los dos caminos que elija me da lo mismo, la misma solución de vector en X
vector en X, y vector en Y, vector en Y. Así que así tienen que hacerlo, ¿ya? Entonces ahora, en forma general, en los ejes X, Y se hace como les estaba explicando aquí, se hace así, ¿no? Se dibujan los caminos horizontal y vertical. A uno se le coloca el vector, el mismo nombre del vector que tenemos acá, pero con la letra X ya acompañándole, vector AX, porque es el horizontal, en el eje, que sería el eje X, y el vertical ya se le coloca A sub Y, ¿no? Vector A en el eje Y. Y aquí tenemos un ángulo alfa que va a intervenir, este ángulo alfa va a intervenir en el cálculo de este tamaño AY, ¿no? Fíjense, interviene en su cálculo, ¿no? Y también interviene en el cálculo de AX. Para eso sirve el ángulo alfa, que es la inclinación o la dirección del vector A. La otra solución, ¿no? Aquí como les mostraba las dos formas de descomponer en este vector, en X, Y. Aquí está dividido en dos partes, ¿no? Este sería una solución y este sería la otra forma. Bueno, ahora se aplican las fórmulas de rectángulos, ¿no? De triángulos rectángulos porque obviamente una horizontal y una vertical forman 90 grados aquí, ¿no? O aquí no, la vertical y la horizontal 90 grados. Entonces tiene que ser triángulo rectángulo. Ya lo que hay que aplicar, teorema de Pitágoras, esta relación de seno de un ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa, o el coseno de un ángulo cateto adyacente sobre hipotenusa. Es lo que hay que aplicar. Y en este ejemplo lo hacemos de la siguiente manera. Miren, aquí ya tenemos datos concretos. El vector A tiene un tamaño de 11 unidades y un ángulo de 35 grados de inclinación con respecto al horizontal. Dibujamos sus componentes rectangulares o componentes XY. Ahí está la componente horizontal. Ahí está la componente vertical, sus nombres. Y se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí hay 90 grados. No es necesario decirlo y aclararlo, anotarlo aquí que hay 90 grados. Cuando hay esta letra X y esta letra Y, y hay que directamente pensar que aquí hay 90 grados, sin estar anotando, no es necesario. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace para calcular el tamaño de AY y el tamaño de AX? Pues aplicar estas relaciones de seno de un ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Miren, si aplico el seno de 35 grados, o sea, de este ángulo, tengo que dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y qué es el cateto opuesto? Pues es el lado que está relacionado con 35 grados directamente. Miren, si este ángulo es más grande, este lado va a crecer, ¿no? Sin importar que el lado de abajo no crezca, este se puede mantener de su mismo tamaño, pero si este ángulo crece, digamos, lo dibujamos hasta aquí arriba, este lado AY va a crecer, entonces ese es su cateto opuesto, el que está directamente relacionado con 35 grados. En ese cateto opuesto AY, ese se anota aquí arriba, ¿no? De la división. AY, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado inclinado, ¿ya? El lado inclinado, o sea, el vector original, el tamaño del vector original es la hipotenusa. Y además es el que está directamente relacionado con los 90 grados. ¿Ya? Con los 90 grados. El que tiene esta relación con los 90 grados se llama hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa es igual a seno de 35 grados. De ahí se despeja AY, ¿no? Entonces, básicamente este 11 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Al seno de 35 grados. Entonces resulta que AY va a ser igual a 11 por seno de 35 grados. Y ya está, ¿no? En la calculadora anotamos eso
y sale un tamaño, no sale un ángulo. Cuidado que se equivocan en esas situaciones también de analizar qué están calculando. AY es un cateto, es un lado. Entonces nos está dando aquí el tamaño del lado AY, ¿no? O tamaño del cateto AY, que vale 6,31. A ver, veamos el gráfico. Si esto vale 11, si esta hipotenusa vale 11, que esto valga 6,31, sí tiene sentido, ¿no? Entonces ahí lo dejamos, está correcto. Si les saliera un valor muy raro, digamos unos 12, o les saliera 2 unidades o 100, ¿no? Algo raro, entonces tienen que revisar estos pasos, ¿no? Estos pasos. Porque tiene que salir algo de 6, como parece aquí que es un tamaño de 5, parece aquí, ¿no? Parece que está un poco mal dibujado esto, pero ya, que salga 6 está coherente. Ahora, ¿cómo se calcula el AX? Ahí hay dos maneras. Como tenemos ya la hipotenusa 11 y tenemos este lado AY, este sería el otro lado incógnita, ¿no? Ahí pueden usar el teorema de Pitágoras, que relaciona los tres lados. Les he dicho que investiguen cómo se utiliza cuando tenemos un lado para calcular, para despejar, ¿no? En este caso, A es la hipotenusa, ¿no? A es la hipotenusa y B y C son catetos, ¿ya? Son los catetos. Aquí en este dibujo tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto ya, que sabemos cuánto vale a Y. Nos falta un cateto, ¿no? Entonces, en el teorema de Pitágoras hay que despejar uno de los catetos, ya sea el B o el C, ¿no? Depende de cómo le quieran llamar aquí a X. En este dibujo sería el lado C, ¿no? El horizontal. Para despejar C, este pasa a estar, luego el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Entonces, en el teorema de Pitágoras averiguan cómo se despeja uno de los catetos y así lo pueden calcular el cateto que falta, que es AX. Pero también se puede hacer más fácilmente con el coseno de 35 grados. Porque coseno de 35 grados en este dibujo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como ya sabemos que el opuesto es AY, su adyacente es el otro cateto, ¿no? Que sería AX. Entonces anotamos AX sobre hipotenusa. La hipotenusa es 11, eso no cambia, ¿no? En un triángulo rectángulo solo hay una hipotenusa. Entonces eso es, en este caso, 11. Una vez que tengamos la fórmula de cateto adyacente sobre hipotenusa, se despeja, el 11 pasa a multiplicar al coseno, tenemos esta fórmula y este resultado 9,01. Veamos el gráfico. Que este lado valga 9 tiene coherencia si este lado vale 11, ¿no? Y este lado vale 6,31, entonces lo damos por válido, tiene coherencia. Ahí termina el ejercicio de cómo descomponer un vector, porque ya hemos hallado todo, ¿no? El sentido es esta flecha. Al hacer el dibujo correctamente hallamos el sentido bien. Ya sabemos cuánto es de tamaño. AX vale 9,01 y ya sabemos su dirección, ¿no? Su dirección es en el eje X. De AY su dirección en el eje Y. Su sentido es esta punta de flecha que lo hemos hallado haciendo el dibujo correctamente. Y su tamaño es 6,31, así que ya sabemos todo de estos vectores verdes. Ahí termina la descomposición de este vector. ¿Alguna pregunta? Los que todavía están sobreviviendo la clase, creo que siguen sobreviviendo todos. ¿Alguna pregunta que tengan de esta descomposición del vector A? Como ven, no es complicado. Si siguen estos pasos, siempre les va a funcionar para descomponer un vector. Dibujar primero los caminos, ¿no? El camino horizontal, se detienen ahí para luego ir arriba, se detienen ahí y han llegado al punto final. Entonces dibujar bien estos dos vectores bueno, como un camino, ¿no? Llegando aquí y luego yendo arriba, llegando aquí. Ese dibujo es esencial que lo dibujen bien porque les va a dar los sentidos, ¿no? Este apunta a la derecha y este apunta arriba. Y además, una ayuda más que les puedo decir es que las componentes siempre le hacen caso, siempre tienen que hacerle caso al vector original. El vector original, ¿cómo apunta? Apunta hacia arriba y apunta a la derecha, ¿no? Ahí se puede ver que es como una
una flecha apuntando hacia arriba, pero también apuntando hacia la derecha. Sus componentes tienen que hacerle caso, apuntar hacia arriba y a la derecha. Ahí está, este apunta arriba y este apunta a la derecha. Así se van a dar cuenta que han hecho bien el dibujo. Que le haga caso, que sigan lo mismo que dice el vector original. Luego calcular los lados, ya son con esto, ¿no? De cateto opuesto, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y de ahí se despeja. ¿Alguna duda? Creo que aquí no me han preguntado nada, ¿no? Bueno, vamos a terminar hoy día la clase con este segundo ejemplo, para que vean que aplicando estos mismos criterios también se puede hacer con vectores que estén apuntando hacia abajo y con el ángulo, con la vertical. Aquí ya no es como este vector que tenía con la horizontal. Aquí este vector tiene el ángulo con la vertical, ¿no? Con el eje Y, podemos decir. A ver, antes de ver la solución, veamos qué hace este vector, a dónde apunta. Este vector es como si apuntase hacia la derecha y al mismo tiempo hacia abajo, ¿no? Así apunta, hacia la derecha y al mismo tiempo hacia abajo. Sus componentes, ahí está, hacia la derecha y este hacia abajo, ¿no? Siguiendo lo mismo que hace el vector original. Los 50 grados lo he copiado de aquí mismo. Ya tenemos el triángulo, todo triángulo rectángulo. Este es BX, obviamente el vector horizontal es BX, BY es la vertical. Y aplicamos el seno. A ver, aplicaremos el seno. Pero aquí les voy a dar un atajo para descomponer más rápido. Así que pongan atención, ya estamos en lo último. Vamos a pasar unos 4 minutos más. Pongan atención en esto, porque les va a servir para descomponer cualquier vector. En 50 grados, ¿con cuál de los catetos se relaciona directamente? ¿Con BX o con BY? A ver, ustedes respóndanme, los que están atentos todavía. 50 grados, ¿con cuál cateto se relaciona directamente? ¿Con BX o con BY? Me refiero a que si crece este ángulo, ¿cuál lado crecería? ¿BX o BY? Para los 50 grados. ¿Alguien tiene alguna respuesta? BX. Muy bien, BX. Entonces, ese es su cateto opuesto, ¿ya? Y ese dato, el cateto opuesto hemos visto que viene de la fórmula del seno, ¿no? Del seno del ángulo. Así que BX se calcula ahora con el seno de 50 grados. ¿Ya? Miren aquí, en el otro ejemplo, AY era aquí era el Y que se relacionaba con el ángulo, ¿no? 35 grados era el Y. Y este Y utilizaba el seno, ¿no? Al seno del ángulo. Fíjense, AY se relaciona aquí con el seno, porque es su opuesto, ¿ya? Y al despejar a Y, sale lo siguiente. Módulo del vector original, que es 11, y el seno del ángulo. ¿Por qué el seno? Bueno, el módulo van a ver que se repite tanto para el cálculo de AY, y se repite para el cálculo de AX, el módulo del 11, ¿no? El tamaño del vector original, ese 11 se repite. Lo único que varía es que en uno se utiliza el seno y que en el otro se utiliza el coseno del ángulo, ¿ya? En este caso, ¿por qué para AY se ha utilizado el seno? Porque el seno tiene que estar relacionado con el cateto opuesto, ¿ya? Es decir, viendo el ángulo aquí, está relacionado con AY, ese es su opuesto. Entonces vamos a decir que AY se calcula con el seno del ángulo. Pero en el otro ejemplo, no es el Y, es el X, fíjense. Del ángulo de 50 grados, su opuesto, como alguien me ha dicho, o su lado relacionado es BX, ese es su cateto opuesto, el que se relaciona directamente. Ese lado, entonces tiene que utilizar, como es el cateto opuesto, tiene que utilizar el seno para su cálculo, ¿ya? Entonces anotamos BX es igual a algo por el seno, ¿no? Seno de 50 grados. Y ese algo que les he dicho es este 9, ¿no?
Ahí está. Viendo el gráfico, y ahora ven la fórmula que está aquí. Bx es igual a módulo del vector original, que es 9 unidades, por seno de 50 grados. O sea, el seno, aquí la clave es que hay que utilizar el seno para esta Bx, porque en el dibujo esta Bx es el opuesto, ¿no? el lado opuesto a 50 grados, se utiliza el seno. Entonces basta que multipliquen módulo del vector original por seno de 50 grados y obtenemos Bx, ¿no? Que sale 6,89. Y ahora para calcular By, lo que tienen que pensar es que como aquí hemos usado el seno, ahora que utilizamos el coseno, ¿ya? El coseno. Entonces igual sería utilizar el módulo del vector original, que vale 9 unidades, y ahora utilizar el coseno de 50 grados, y By sale 5,78. Entonces es un truco, ¿no? Para hacerlo directamente. Aquí esto ya es directo, ya está despejado Bx. En cambio aquí arriba no estaba despejado, ¿no? En el segundo paso aquí estaba despejado. Y en el primer paso hemos formulado seno de un ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero si quieren ir directo a este paso, tienen que aplicar ese criterio de ver el gráfico, ver el ángulo y ver cuál es su opuesto. Una vez que identifiquen que de este ángulo el lado relacionado o el lado opuesto es Bx, entonces directamente a ese le aplican el seno, ¿ya? Bx va a ser igual a 9 por seno de 50. Directamente a este le identifican y le aplican el seno. Como ven aquí, 9 por seno de 50. Y al otro ya le aplican el coseno. 9 por coseno. Ese es el truco para hacerlo directamente. En la práctica les voy a enviar diferentes vectores para que ustedes descompongan, ¿no? ¿Alguna pregunta para terminar la clase de hoy día? Parece que no, ¿no? Entonces, voy a